rendimos un homenaje a los artesanos que con su oficio mantienen vivas tradiciones y cultura, pero también generan miles de empleos. Este es el caso de Pedro Martín y aquí su historia. Desde los 7 años, Pedro Martín Concepción aprendió a tejer. Pertenece a la comunidad de Cuautamazaco en el estado de Puebla y ha destacado como tejedor de la ancestral técnica en telar de cintura. Mi primer bordado lo hice a los 8 años, mi primer tejido en telar a los 5 años. Tuve desde muy pequeño muchos dones en el manejo de la fibra, en el manejo del barro, en el manejo del tallado. Pintaba mucho a lápiz. Martín sufrió por mucho tiempo discriminación por parte de su comunidad y de su propia familia. Sin embargo, estos obstáculos no le impidieron continuar con sus sueños. A la edad de 12 años, mi papá me corre de su casa porque él no quería que trabajara el arte textil, porque él decía que eran cosas de mujeres. Yo me tuve que salir por ese sueño, porque quise luchar por ese sueño. Así anduve vendiendo mi producto en las ferias populares de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla. La calidad de la ropa que diseña lo han hecho ganar más de 14 premios a nivel nacional. Hoy día exporta su ropa a países como España, Estados Unidos y Canadá. A mí me ha tocado la fortuna de ser ganador por la calidad que hago, por el diseño, por la investigación, porque rescato piezas que ya no, algunas comunidades ya no las hacen, entonces por eso he ganado premios. Pedro nombró a su taller Mazatzin El Venadito, donde genera empleo a 40 personas en el municipio de Cuautamazaco, un espacio que se ha convertido en una historia de éxito que representa a la comunidad y a todos los artesanos de México. Al comprar una artesanía, al visitarnos, ustedes promueven y fomentan la economía local, ya que en la compra de un producto nosotros ofrecemos la mejor calidad, ofrecemos nuestra historia, les damos el corazón bordado con las puntadas de la aguja o tejido con el telar de cintura. Con imágenes de Manuel Hernández, Gloria López, 21 Noticias.